Ok. Perfecto. Entonces estamos acá ahora con el método de la regla falsa. El método de la regla falsa en realidad lo que hace es mejorar el comportamiento del método de bisección. En el método de bisección nosotros calculamos simplemente la media del valor del intervalo, ¿no es cierto? Y lo dividimos en dos. En el método de la regla falsa se hace una suposición de que la raíz va a estar más próxima del lado donde el valor de f de a esté más próximo al eje de las x. Es decir, donde el valor absoluto de la función, ya sea f de a o f de b, sea menor. Entonces, por ejemplo, aquí en el gráfico, no sé si ya lo están viendo, vemos que f de a, ¿no es cierto? El valor de f de a en valor absoluto es menor, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, la distancia al eje de la x es menor que la distancia de f de b. Entonces, en este caso en particular, el valor absoluto de f de a es menor al de f de b. Y por lo tanto, observamos que la raíz, ¿no es cierto?, que es la intersección de la ecuación, esta de acá sería nuestra ecuación, nuestro f de x, se intersecta con el eje de las x en una posición que está más cercana al valor de a, ¿no es cierto?, que al valor de b. Ok, aprovechando esa suposición, entonces nosotros lo que tenemos que hacer, en vez de calcular simplemente, ¿no es cierto?, el valor medio, ¿no?, que era simplemente dividir entre dos el intervalo, lo que vamos a hacer ahora es generar la media ponderada, que se llama, ¿no? Entonces, para eso necesitamos incorporar en la ecuación de iteración los valores de f de a y f de b. Ok, ¿cómo hacemos eso? Para incorporar las ecuaciones, los valores de f de a y f de b en la ecuación, lo que hacemos simplemente es trazar una línea recta uniendo los extremos de esta ecuación. ¿Bien? Y donde intersecta esta línea recta al eje de las x, va a ser la primera aproximación. Es decir, de ahí viene el nombre del método, ¿no? Es la falsa posición de la raíz, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre, ¿no? El método de la regla falsa o de la falsa posición. Porque en realidad estamos utilizando esta recta que no es f de x, ¿no? Es una recta que nos ayuda simplemente a introducir la media ponderada, es decir, los valores de f de a y f de b en la ecuación. Ok. Todo esto lo tenemos entonces aquí, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra primera aproximación x1. Por x1, entonces calculamos el valor de, ¿no es cierto? Aquí ya va a ser el valor de f de x1. Esto de acá ya va a ser f de x1. ¿Sí? Tenemos este punto de acá. Y hacemos el producto, como habíamos hecho, ¿no? F de a por f de x1. Si ese producto es menor, entonces quiere decir que la raíz está entre a y x1, ¿no? Si ese producto fuese mayor, entonces la raíz estaría entre x y b sub 1. En este caso, como está planteado el gráfico, vemos que la raíz va a estar del lado entre a y x1. Por lo tanto, el valor de b se va a recorrer a la posición de x1. De manera que la siguiente aproximación ahora va a ser con el valor de b teniendo el valor de x1 y el valor de f de b, el valor de f de x. Entonces, ¿cómo haríamos la segunda aproximación? Trazando nuevamente una recta uniendo estos dos puntos, ¿no?
Y ahí donde intersecta el eje de las X tendríamos nuestra segunda aproximación. Nuevamente calculamos el valor de f de x2, comparamos con f de a, ¿no? Si ese producto es menor a 0, entonces la raíz va a estar entre a y x2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces el nuevo valor de b se recorre al valor de x2, etc. Entonces el procedimiento es relativamente sencillo. Vamos a ver entonces cómo calculamos ahora el valor de x1 o de xi más 1. Bueno, el primer valor que calculamos, el x1, lo vamos a hacer en función del valor anterior. Es decir, vamos a agregarle al valor inicial de a un incremento que lo estamos llamando delta x. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos calcular ahora el valor de x1 a través del valor de delta x. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo por interpolación o simplemente por, ¿no? Pudiéramos hacer, ¿cómo se llama? Con una aproximación con los triángulos, ¿no? Entonces tenemos el triángulo menor, que sería este chiquitito de aquí, y el triángulo mayor, que sería este de acá. Hemos colocado acá en el valor de f de a, le hemos colocado un signo para evitarnos trabajar con valores absolutos. Entonces, ese signo nos indica simplemente que el valor de f de a está del lado opuesto al de f de b. ¿Sí? En este caso, f de a está por debajo del eje de la x, pero pudiera ser que esté por arriba también, ¿no? Entonces, ese signo nos va a indicar que f de b va a estar debajo del eje de la x y f de a por arriba, ¿no? Ok, entonces ahora hacemos simplemente relación de triángulos, ¿no? Entonces, la base del triángulo menor, que es delta x, ¿no? Es a la base, a la altura del triángulo menor. En este caso va a ser el negativo de f de a, ¿no es cierto? Esta distancia de acá va a ser f de a con su signo, como la base del triángulo mayor, que es b menos a, es a la suma de estos dos valores, ¿no es cierto? Toda la altura del triángulo mayor, que va a ser f de b más f de a, pero con f de a con su signo. Ok, entonces ya tenemos esa relación, simplemente es trabajarlo algebraicamente, ¿no? Y despejamos el valor de delta x. Ese valor de delta x ahora lo reemplazamos en esta nuestra ecuación 1, ¿no? Nuevamente realizamos el trabajo algebraico para simplificar y finalmente nos queda esta ecuación, ¿no? x1 va a ser a por f de b menos b por f de a dividido entre f de b menos f de a. Esta es la fórmula de la regla falsa, ¿no? Y aquí ya tenemos incorporados los valores de f de a y f de b en la ecuación de iteración, que era lo que queríamos. Entonces, esta sería la media ponderada para determinar la posición de x, conocidos los valores de f de a y f de b. Entonces, la siguiente aproximación, el x2, se lo va a hacer de la misma manera, ¿no es cierto? Como ya mostramos. Entonces, en general, ¿no? Para una iteración iésima, tenemos simplemente la misma ecuación, solamente que le hemos colocado los subíndices que nos van indicando el paso en el que estamos, ¿no? El número de iteraciones que estamos realizando. Entonces, el algoritmo es simplemente el mismo que el del método de bisección, solo que ahora se modifica la ecuación de iteración. Es el único cambio que va a haber en el algoritmo del método de bisección. Entonces lo vemos acá, ¿no? Entonces, para iniciar el método de la regla falsa, necesitamos conocer nuestra función y un intervalo. Pero un intervalo que cumpla con la condición de que f de a por f de b sea menor a 0. De esa manera garantizamos que en ese intervalo
existe por lo menos una raíz. Y lo demás es idéntico, ¿no es cierto?, excepto por la ecuación de iteración. En el método de la bisección, ahí simplemente colocábamos x sub i más 1 igual a sub i más b sub i dividido 2, ¿no es cierto? Ese era el método de bisección. Ahora lo cambiamos la función de iteración y colocamos la fórmula de la regla falsa. Y lo demás es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, si ese producto de f de a por f de x y más 1 es menor a 0, entonces significa que la raíz va a estar entre a y x sub i. De manera que a toma el valor anterior y b se recorre al valor de x. Como se modificó el valor de b, por lo tanto, f de b también va a tomar el valor de f de x. En el caso contrario, que sea el producto de f de a sub i por f de x y más 1 sea mayor a 0, significa entonces que la raíz va a estar entre xi más 1, y el valor de b sub i. Entonces quiere decir que a se va a recorrer ahora al valor de x, ¿no? B se mantiene, toma el valor anterior, y como se modificó la posición de A, también se modifica f de A, tomando el valor de f de x. Ok, eso sería entonces, en términos sencillos, el método de la regla falsa. Entonces ahora lo utilizamos para calcular la aproximación del ejercicio que habíamos realizado en la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces nos damos esta ecuación, que es una parábola cúbica, que tiene su raíz real está entre 1 y 2, ya sabemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, los valores iniciales de A y B son conocidos y también sus valores de f de A y f de B. Entonces, estos serían los valores iniciales. ¿Sí? Entonces, el primer valor que se calcula, x1, vamos a escribir acá, sería para i igual 0. Entonces, el valor de... Perdón un ratito. Ok, entonces para calcular el primer valor, que era de x1, utilizando ya ahora el algoritmo de las reglas falsas, sería aquí el valor de a sub 0, ¿no es cierto? Por f de b sub 0 menos b sub 0 por f de a sub 0 dividido entre f de b sub 0 menos f de a sub 0. Reemplazando valores, entonces tenemos a sub 0 vale 1 por f de b sub 0, que vale 5, menos b sub 0, que vale 2, por f de a sub 0, que vale menos 1. ¿Sí? Y todo dividido entre f de b, que es 5, menos f de a, que es menos 1. Entonces, haciendo operaciones, ¿no es cierto? En el numerador nos va a dar 5 menos por menos se hace más, 7, dividido entre 5 más 1, 6. ¿No? Entonces, 7 sextos viene a ser este valor de acá, ¿no? 1,1666666667, algo así. No sé cuántos dígitos tiene. 3, 6, 9, 10, 11, creo, ¿no? 3, 6, 9, faltarían acá
Ok. Entonces ese sería el primer valor de x calculado. Ese valor ahora lo introducimos en nuestra ecuación, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? X al cubo menos x menos 1. Entonces ese valor viene y reemplaza donde está x, ¿no? Y obtenemos el valor de menos 0,578703,703,70. Y ahora verificamos de qué lado quedó la raíz. Entonces para ello hacemos el producto de f de a por f de x y más 1. Es decir, este de aquí con este de acá, ¿no? Entonces hacemos el producto y nos da, en este caso, menos por menos, nos da más, ¿ya? Entonces, si ese producto es positivo, ¿no? Estamos en esta condición, ¿no? Por lo tanto, el siguiente valor de A será el valor de X y el valor de B será el anterior. Y como se modificó A, entonces f de A toma el valor de f de X, ¿no? Que es lo que hemos hecho acá, ¿no? Como ese producto es positivo, A se recorre a la posición de X, B se mantiene. Como se modificó A, toma entonces el valor de f de X. Y como B no se modifica, entonces f de B mantiene su valor anterior. Nuevamente hacemos las operaciones que hemos hecho aquí, ¿no? Y calculamos la segunda iteración, x2. Y así sucesivamente. Ok. Esto yo lo hice en Excel. No sé si ustedes lo pueden reproducir también, ¿no? Entonces esta tablita la organicé ahí en Excel. Y ahí podemos nosotros manejar la cantidad de dígitos que nos muestre, ¿no? En Excel. El error ya lo sabemos calcular, ¿no es cierto? Lo calculamos con dos valores aproximados, ¿no? Es por eso que en la primera iteración todavía no calculamos el error aproximado. Entonces, a partir de la segunda aproximación, ya generamos o calculamos el error aproximado, ¿no? El error aproximado, haciéndoles recuerdo, es el valor actual, que pudiéramos ponerlo en este formato. Es el valor de xy más 1 menos el valor anterior, xy, dividido entre el valor actual por 100. Entonces, de esa manera calculamos el valor del error. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no hubiera quedado muy claro? ¿Nada? ¿No hay ninguna duda? Ahora, yo les pregunto, ¿qué aspecto raro tiene esta tabla? ¿No? A ver si alguien sabe decirme qué cosa rara vemos en esta tabla. Por ejemplo, esta columna de acá de B y la columna de F de B se mantienen ahorita inalteradas, ¿no es cierto? Es decir, no modifican sus valores y no van a modificar aún cuando hagamos mayor cantidad de iteraciones. ¿Y por qué será esto? Entonces analizamos acá lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Las iteraciones, ¿no? Las iteraciones están representadas por estos valores de X que se los determinan trazando estas líneas rectas, ¿no? Y si nosotros observamos, en realidad lo que estamos haciendo es abatir, ¿no es cierto?, esta primer recta para calcular x1, la estamos abatiendo a medida que hacemos más iteraciones, ¿no? Pero eso hace con que nos aproximemos a la raíz solamente por el lado, en este caso del dibujo, por el lado derecho nos estamos aproximando, ¿no? Y el lado izquierdo no se mueve, ¿no? Ese valor se queda ahí intacto. Y es lo mismo lo que ha sucedido acá, pero al revés, es decir, nos estamos aproximando a la raíz por el lado derecho, ¿no? Porque los valores de A están modificándose, pero los valores de B no se modifican, ¿no? Y si no se modifica B, tampoco se modifica F de B.
Entonces, este método mejora la velocidad de convergencia del método de bisección, pero introduce esta pequeña deficiencia, ¿no? Que nos aproximamos a la raíz solamente por uno de los extremos del intervalo y nos deja, por el otro lado, nos deja sin ninguna información. Entonces, esa sería la deficiencia, ¿no?, del método de disección, perdón, de las reglas falsas. Entonces, existe una forma de modificar este algoritmo de manera que podamos aproximarnos a la raíz por ambos lados de la ecuación. Entonces, la modificación a este algoritmo consiste en decir que si el valor, el producto, ¿no?, o el valor de f de x en dos iteraciones sucesivas no cambia de signo, entonces dividimos a la mitad el valor ya sea de f de a o f de b. De esa manera, la recta que va a unir los extremos de la función ya no va a ir hasta el valor de f de b o de f de a, ¿no?, sino hasta la mitad. Y eso va a forzar a que nos pasemos al otro lado de la ecuación. Entonces vamos a ver eso. Entonces aquí tenemos justamente esa observación que les estoy dando, ¿no? Entonces la regla falsa mejora la velocidad de convergencia a la solución, sin embargo se aproxima a la raíz que el valor exacto lo representamos por esa letra griega, solo por uno de los extremos del intervalo. En el caso del ejemplo, por el extremo izquierdo del intervalo. Eso se observa en la tabla, donde los valores de b y f de b se mantienen constantes. Entonces, para modificar este comportamiento, se introduce una pequeña modificación al algoritmo anterior, de manera que dentro de cada uno de los condicionales previos, se introduce un nuevo condicional anidado. Es decir, que si el valor de f de x en dos iteraciones sucesivas es mayor a 0, es decir, no cambia de signo el valor de f de x, entonces se divide el valor de f de a, ¿no?, aquí lo hemos colocado como f, ¿no?, f de a, o el valor de f de b, ¿sí?, según corresponda, o sea, según estemos en cuál de los subintervalos, ¿sí? Esto da lugar entonces ya a que el método tenga el nombre de regla falsa mejorada. Y el algoritmo está aquí. Entonces el algoritmo es básicamente el mismo que la regla falsa, excepto por estos dos condicionales, que en realidad es el mismo condicional que se les ha agregado en cada uno de los condicionales principales, ¿no? Entonces le introducimos esos condicionales anidados, de manera que si se da el primer caso, es decir, si f de a por f de x es menor a 0, y si también decimos ahí, ¿no?, el valor de f de x por f de x y más 1 es mayor a 0, entonces dividimos el valor de f a la mitad. Si no se genera esta condición, ¿no?, de que el producto sea mayor a 0, eso quiere decir que f mantiene su valor. Lo mismo si estamos dentro del otro condicional, es decir, si el producto de f de a por f de x es mayor a 0. Introducimos también el mismo condicional, ¿no?, de manera que si f de x por f de x y más 1 es mayor a 0, entonces se divide g a la mitad. ¿Y quién es g?, ¿no?, ¿y quién es f? Eso lo estamos entonces aquí modificando simplemente la forma como llamar a f de a y a f de b, ¿no?, para que no haya tanta saturación ahí de letra. Entonces, en vez de colocar f de a, colocamos f, y en vez de colocar f de b, colocamos g. Ahora bien, como este algoritmo necesita comparar dos valores sucesivos de f de x, para la primera iteración, ¿no es cierto?, cuando estamos con i igual a 0, por lo tanto, nuestro xi más 1, ¿no es cierto?, xi más 1 será
entonces x1, ¿no? Y por lo tanto tendremos el valor de f de x1, que será nuestro primer valor calculado. Y si yo quiero hacer este producto, ¿no? El valor anterior por el valor actual, ¿no es cierto?, en la iteración, en la primera iteración, el valor de f de x0 no lo conozco, ¿no es cierto?, porque es mi primera iteración y no tengo el valor anterior. Entonces, para evitar este problema, es que el algoritmo acá nos da la opción de tomar para el primer valor de x0, el valor de a, ¿no? Entonces repetimos para x0 que sea el mismo valor de a, y por lo tanto, el valor de f de x0 será el valor de f de a sub 0. Va a tomar el mismo valor. Y de esa manera ya tenemos entonces la posibilidad de calcular ese producto, inclusive en la primera iteración, ¿no? Y ahora calculamos el mismo ejemplo resuelto en la diapositiva anterior, ahora ya por el algoritmo del método de la regla falsa. Entonces, fíjense, son los mismos datos, ¿no? Los mismos datos de partida. Tenemos acá, ¿no? A sub 1 o A sub 0 es 1, B sub 0 es 2, F de A sub 0 es menos 1 y G, que es F de B sub 0, es igual a 5. Como son los mismos datos de partida, entonces obviamente el primer valor de X calculado coincide con el método anterior y también su F de X. Son los mismos valores que están en la tabla precedente, ¿no? Son los mismos valores acá. ¿Sí? Ok. Hacemos este primer producto para saber en cuál de los subintervalos estamos. Como este producto es mayor a 0, ¿no? Entonces quiere decir que nuestra raíz quedó ¿en cuál de los subintervalos? En el subintervalo de la derecha, ¿no es cierto? Luego hacemos este otro producto, f de x0 por f de x1, que en este caso, como hemos dicho que f de x0 toma el valor de f de a sub 0, va a tener el mismo signo, ¿no? Ese producto también va a ser positivo. Y si ese producto es positivo, ¿no? Y estamos, en este caso estaríamos en esta situación, ¿no? Y como este producto también es positivo, ¿no? Entonces quiere decir que el valor de G para la siguiente iteración vale el valor actual dividido entre 2. Entonces aquí lo vemos, ¿no? El valor de G tiene el mismo valor anterior dividido entre 2. En vez de ser 5, ahora es 2.5. Como estábamos en este subintervalo de la derecha, quiere decir que A se recorre al valor de X. Entonces este valor de X se viene acá al valor de A. El valor de B no se modifica, ¿no? Mantiene el valor anterior. ¿Cómo se modificó el valor de A? Se modifica también el valor de F de A, que está representado por F, ¿no? Por lo tanto, F de X viene al valor de F de A. Y el valor de F de B lo hemos dividido a la mitad. Y aquí calculamos nuevamente el valor de nuestra iteración, ¿no? Y aquí ya se comienza a diferenciar porque este valor ya es total, ya es diferente, ¿no es cierto? Acá el segundo valor sería 1,25311 y acá ya nos da 1,32,330, etc. Que es mucho más próximo del valor de la raíz. Entonces ya en la segunda iteración se aproximó bastante al valor de la raíz, ¿sí? Y el procedimiento continúa, ¿no? Fíjense que para la iteración i igual a 2, ya cambia el producto, ¿no? De f de x por f de x y más 1. Antes de eso, ¿cómo calculo ahora ya el siguiente valor del producto de f de x y por f de x y más 1? En este caso ya voy a tomar los valores sucesivos de f de x. Para la segunda iteración, f de x2 sería el valor de menos 6
0,0390, etcétera, por 10 a la menos 3. Y el valor anterior sería el que está arribita, ¿no es cierto? Entonces el producto se hace con esos dos valores ahora, ¿no? De f de x sucesivos. Entonces, menos por menos, ese producto entonces viene acá, es más, ¿no? Entonces, a partir de la segunda iteración, ya el producto de los f de x se los hace directamente con la columna de f de x. Y los f de a por f de x se mantienen igual a lo que habíamos hecho en la regla falsa. Ok, entonces acá podemos observar que la cantidad de iteraciones que hemos hecho, ¿no?, es mucho menor, ¿no? Porque ¿cuál era nuestra condición para detenernos en ambos problemas? El error aproximado sea menor a 0,05, ¿no? Y acá vemos que en la cuarta iteración ya es menor a 0,05. En cambio, acá en el método de la regla falsa, recién en la iteración séptima, ¿no?, el valor del error es menor a 0,05. ¿Qué otra cosa también podemos ver? Que el valor del error, ¿no es cierto? Acá es 449 por 10 a la menos 2, ¿no? Y acá el valor del error es 1,81 por 10 a la menos 4. Es decir, es un error mucho más pequeño. Entonces quiere decir que estamos mucho más próximos al valor real de la raíz. Entonces este método no solamente mejora la precisión, sino también la exactitud, ¿no es cierto? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? Me avisan. Silencio total. Espero que se hubiera entendido estos dos métodos, que en realidad es un método, pero con una pequeña modificación. Ok, si no hay dudas, entonces vamos a detener la grabación. Ingeniero,